Ahora vea que el Señor se levantó de todos esos lugares, de toda denominación. Ahora, sépase usted que por el mismo proceso que Dios pasa esta tierra y pasa a su iglesia, como individuo nos pasa a nosotros también. Ahora vea usted, imagínese si para obrar y aparecerle a su iglesia manifiesto en toda su plenitud, fue porque ¿qué? Dice, se manifestó al final del tercer día en que apareció a todos su iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué apareció? ¿Y por qué se le manifestó? Porque se juntaron los que estaban de acuerdo al final del tercer día. Ahora, fíjese que hemos visto una resurrección literal allá en la primera resurrección del Señor. También hemos visto una resurrección espiritual acá, en este día, al final del tercer día. Y hemos visto que esa iglesia verdadera del Señor se ha levantado en el día octavo y el Señor la ha levantado. El poder resurrectivo del Señor manifestado a través de carne humana en el hermano Branham fue quien levantó esa iglesia, fue quien resucitó esa iglesia. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que el Señor se ha levantado de todas las denominaciones. Por eso encontramos que el Señor no está ni estaba después del tercer día. Encontramos que no está ni estaba en ninguna denominación. ¿Ve? Estaba fuera de las denominaciones. El Señor se había levantado de todas las edades de la iglesia y ya no trata con ninguna de las edades de la iglesia, y estaba ¿dónde? En el día octavo. Entonces, fíjese, viendo esta resurrección tan tremenda, tan gloriosa que ha sido efectuada en este tiempo, tenemos que ser reverentes, porque un grupo, o sea, la iglesia como grupo, resucitó. ¿Resucitó de dónde? De las denominaciones, de los dogmas y de los credos. Pero recuerde, como grupo, y falta como individuo que completamente nosotros también pasemos por ese mismo proceso y por esas mismas etapas. ¿Ve usted? Y lo más importante de todo, ¿sabe qué es? Que ocurra en uno como individuo, todo eso, porque el pueblo de Israel salió de Egipto. Salió de Egipto. Como grupo salieron todos, salió un grupo grandísimo. Pero como individuos solamente entraron 2. Ahora podemos ver que como grupo salió una multitud tremenda en este tercer éxodo también. Pero como individuo, es lo importante ahora que como individuos nosotros entremos, como individuos entremos a la tierra nueva y a los cielos nuevos. Que como individuos nosotros entremos y seamos como individuos resucitados espiritualmente de todos los dogmas, credos y tradiciones y de todo sistema denominacional, como individuos. Porque ahora la cosa está en uno, en el individuo. Entonces, usted y yo tenemos que morir a toda denominación, a todo dogma, a todo credo, a toda tradición como individuo. Porque todo eso está ¿dónde? En usted y en mí. Y todo eso tiene que morir en nosotros como individuos, porque si no, no puede nacer en nosotros una vida nueva, con una tierra nueva y un cielo nuevo. Y si no morimos, no podemos vivir. Si no muere todo eso, dogmas, credos y tradiciones, toda interpretación humana, toda cosa equivocada, pues entonces no puede estar la vida y la muerte a la misma vez en usted.
Muerte espiritual son dogmas, credos y tradiciones y toda cosa que se le haya añadido que esté en usted. Usted lo que tiene es muerte en usted, hablando ahora como individuo. Y eso le produce a usted, ¿qué? Muerte espiritual. Entonces, usted tiene que salir de ese ambiente, usted tiene que morir a todo eso, para que entonces la vida de Cristo, el poder resurrectivo, pueda entrar y venir y morar en usted y producir vida espiritual en usted, no muerte espiritual. Porque vivir y practicar dogmas, credos y tradiciones, eso no es vida, eso es muerte espiritual. Por eso es que las denominaciones y la gente de las denominaciones, espiritualmente, ellos no están viviendo, sino que lo que están es muriendo. Porque lo que tienen como individuos por dentro es todas esas cosas equivocadas, y eso es muerte espiritual. Eso lo que le produce es muerte espiritual, no vida. Pero el Señor quiere que usted y yo tengamos vida espiritual. Y la vida viene ¿por qué? Por la palabra, y la vida es la palabra. Por lo tanto, Él quiere que en todos nosotros esté la vida. Por lo tanto, Él, para obrar eso en cada uno de nosotros como individuos, Él lo tiene que obrar por la palabra. ¿Ve usted? Entonces, al Él obrarlo por la palabra y traerlo dentro de usted por la palabra y manifestarle eso dentro de usted por la palabra, entonces, ¿qué es lo que ocurre en la vida suya y qué es lo que está pasando? Es que el poder resurrectivo o el poder de la resurrección que levantó a la iglesia del Señor, la levantó de las denominaciones y la colocó en la edad de la piedra angular como grupo, ahora tiene que manifestarse en usted como individuo para colocarlo a usted como individuo en la piedra angular también. ¿Ve usted? Fíjese, como grupo estábamos colocados en la piedra angular, en la edad de la palabra, pero como individuos no sabíamos nada de ahí. Pero desde el 73 para acá, el Señor ha comenzado a obrar en individuos y obrando individualmente. El poder de la resurrección, el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba ya, es el mismo poder que levantó a la iglesia, la novia verdadera, la levantó de los dogmas, credos y tradiciones, la levantó del sepulcro denominacional, como hemos leído, y ese mismo poder es el que a usted como individuo lo resucita espiritualmente. Si lo resucita es ¿por qué? Porque estaba muerto espiritualmente, aunque había entrado el grupo, y usted estaba en el grupo que había entrado como grupo, pero ahora la cosa es como individuo. Por eso es que mientras la cosa fue como grupo, pues teníamos dogmas, credos y tradiciones, y creíamos que estábamos en la edad de la Odisea, y estábamos viviendo o tratando de vivir conforme al mensaje que correspondía a la edad de la Odisea. ¿Ve usted? Y nunca pensábamos, ni sabíamos, ni nos dábamos cuenta que estábamos en otra edad, en la edad de la palabra. Y no veíamos las cosas que eran de la edad de la palabra, no veíamos el nombre nuevo. ¿Ve por qué? Porque la edad de la Odisea rechazó al Señor cuando vino en carne humana, y al rechazarlo y rechazarle el nombre, ¿qué pasó? Pues quedó en tinieblas, quedó a ciega, quedó en oscuridad, y en lo oscuro, ¿qué usted puede ver o leer? No puede ver ni leer nada. Por lo tanto, no veíamos ni entendíamos, aunque veíamos la letra, teníamos los sellos, veíamos la letra, pero no entendíamos ni papa, porque ver es entender. ¿Ve? Entonces, con nuestros ojos naturales podíamos leer, pero con nuestros ojos espirituales no podíamos leer y entender. ¿Ve? Porque con los ojos espirituales es que usted puede entender lo que sus ojos naturales pueden leer.
¿Ve? Entonces, para leer lo literal o lo natural, usted necesita sus ojos naturales y les son de bendición si puede leer cosas correctas y puede leer la palabra. Pero además de eso, usted necesita que sus ojos espirituales sean abiertos por el poder resurrectivo del Señor para usted poder ver o entender lo que sus ojos naturales leen. Por eso, estábamos ¿cómo? Estábamos allá muertos, o no muertos, no podríamos decir muertos, porque los santos no mueren. Estábamos dormidos y estábamos esperando entonces que el poder resurrectivo nos llamase, que el poder resurrectivo nos despertase, como dice Efesios: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, de entre las denominaciones, y te alumbrará Cristo, que es ¿quién? La palabra. Por lo tanto, como grupo, nos levantamos de las denominaciones y nos alumbró Cristo. Y nos resucitó. Y nos despertó. O nos despertó y nos resucitó. Pero como individuos estábamos todavía espiritualmente como individuos metidos en la Odisea. Por eso es que todos los predicadores que oíamos, todos nosotros mismos, predicaba hoy, estamos en la séptima edad, en la séptima edad, en la séptima edad. Como individuos que estábamos entonces dormidos o muertos, como usted quiera llamarlo. Estábamos como individuos dormidos ahí en la séptima edad, dormidos, todo el mundo dormido. Estábamos bastante dormidos. Por eso era que no actuábamos ni hacíamos las cosas que hoy estábamos haciendo. Estábamos ahí dormidos y el diablo no quería que despertásemos. No quería que despertásemos a la realidad. Entonces, cuando llegó el momento para despertar como individuos, ¿quién fue el que nos llamó? ¿Quién fue el que nos levantó? Fue lo mismo como cuando Lázaro. Lázaro estaba en el sepulcro y entonces quien lo llamó fue el Señor. ¿Y lo llamó cuándo? Al cuarto día. La resurrección de Lázaro fue al cuarto día. La resurrección del Señor fue ¿cuándo? Al cuarto día también. Después del tercer día, ¿cuál es el otro día? El cuarto día. La resurrección de la iglesia como grupo fue ¿cuándo? Al cuarto día, no en el tercer día. Entonces, como individuos, nosotros estamos en una etapa muy gloriosa, en la cual, como individuos, el Señor nos ha estado llamando. Nos ha estado llamando, ¿cómo? Por su palabra, porque Él es la palabra. El hermano Branham dice, si podemos ver la palabra, estamos viendo ¿a quién? A Cristo. Y si podemos oír la palabra, estamos oyendo ¿a quién? A Cristo, no estamos oyendo a ningún hombre. Solamente lo que pasa es que, fíjese, para Dios hablarlo a nosotros, Él necesita hablarlo a través de carne humana en el idioma humano. Porque si nos habla de otra forma, no entenderíamos nada. Fíjese, cuando el Señor habló allá en el monte, dando los 10 mandamientos, el pueblo dijo, no hable ya Dios más con nosotros, porque vamos a morir. Nadie entendía lo que Dios estaba hablando, lo que oían eran truenos y veían relámpagos y cosas así. ¿Ve? Entonces, también encontramos que cuando Dios habló en aquella ocasión, cuando Lázaro, me parece que fue, cuando Lázaro iba a ser resucitado o fue resucitado, cuando Dios habló, no a través de carne, sino que habló, Él en espíritu, cuando habló, los que estaban allí presentes dice que oyeron un trueno. Y uno decían, fue trueno. Otro decía, no, ángel le ha hablado. Nadie sabía lo que había sido hablado. ¿Ve? Pero después se supo lo que fue hablado porque Dios permitió que se supiese cuando fue interpretado. Pero eso mismo nos pasaría a nosotros si estuviéramos esperando que Dios nos hablase y no nos hablase a través de carne humana. Si nos habla y no usa carne humana, usted ni yo entenderíamos ni papa. Porque
escucharíamos truenos, veríamos relámpagos y no entenderíamos nada. Pero Dios dijo que hablaría y se expresaría a través de carne humana. Y entonces, usted no necesita ver luces o relámpagos actualmente, ni oír truenos literales, sino que trueno es la voz de Dios. Si usted puede estar oyendo la voz de Dios y reconocerla, usted está oyendo el trueno más grande que puede oír. Pero está entendiendo lo que ese trueno está hablando. ¿Ve usted? Si usted está viendo la carne humana donde Dios se está manifestando, usted está viendo la luz en carne humana, o sea, hecha carne, velada en carne humana. Porque el Señor dijo, yo soy la luz. Y lo que se veía era carne humana, ¿ves? La luz en forma de carne, o la luz velada en carne humana, porque Dios es luz. ¿Ve usted? Entonces, la voz de Dios o el trueno de Dios, oído en forma audible en nuestra propia lengua. ¿Ve usted? Entonces siempre, pues, tenemos que ver estas cosas de la manera correcta para que no vaya a ser que estemos esperando truenos o relámpagos para oír a Dios hablar. Si lo oímos de esa manera literal, nunca entenderíamos nada. Busque usted la historia de todos los que oyeron a Dios hablar de esa forma, que no entendieron nada. Pero cuando lo oyeron hablarle a través de carne humana, era que se podía entender. Y así pasa en todos los tiempos. Ahora vea usted que es el poder resurrectivo, el poder que resucitó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que resucitó a la iglesia. Es el mismo poder con el cual también Él se ha levantado y se levantó de las denominaciones. Cristo se levantó de las denominaciones, porque las edades fueron edades denominacionales. Entonces se levantó de ahí y salió fuera de las denominaciones. Y entonces al salir fuera, juntamente con la resurrección de Cristo, la resurrección espiritual de Cristo, la palabra en este tiempo, que resucitó, salió fuera al final del tercer día, al final de la edad de la Odisea, salió fuera, y con su salida o con su resurrección, resucitamos nosotros también, o sea, salimos nosotros también. ¿De dónde? De las denominaciones. ¿Vea usted? Y ahora lo que nos falta es la parte individual. Es lo único que falta. Ya la novia como grupo ya resucitó, ya fue adoptada como grupo, ya fue coronada con la piedra angular, teniendo a Dios en toda su plenitud en medio de ella. ¿Cómo lo tuvo? Lo tuvo a Dios en medio de ella en carne humana, en el hermano Branham. ¿Ve usted? Fue coronada con la piedra angular, pero ahora nosotros como individuos es que faltamos, y es en nosotros como individuos que Dios está obrando y que el poder de la resurrección se está manifestando en los escogidos como individuos. ¿Para qué? Para obrar y producir todas estas cosas que tienen que ser obradas y producidas en los escogidos del Señor. Ahora, veamos que nosotros, estando en este tiempo tan grande y tan glorioso, hemos estado viendo a ¿quién? Hemos estado viendo a Dios manifestándose en cada escogido como individuo para producir una resurrección espiritual en cada escogido como individuo. ¿Ve? Entonces, al resucitar, ¿resucita a qué? Resucita a una vida espiritual nueva. ¿Ve? Entonces, como individuo, hemos estado viendo que Dios ha estado operando la resurrección espiritual en nosotros como individuos. La ha estado operando y ha estado haciendo cosas maravillosas. ¿Y cómo la ha estado haciendo? Por la palabra hablada. No ha sido de otra forma, porque esa es la forma en que el poder de la resurrección se manifiesta, por la palabra. Ahora, sabemos que esto es una etapa muy gloriosa y muy importante
en la cual ahora es que nosotros como individuos estamos recibiendo el beneficio de la resurrección del Señor, la resurrección espiritual que ha ocurrido en este tiempo final. Así como durante las edades de la Iglesia estuvimos recibiendo el beneficio de la resurrección literal del Señor, y ahora recibimos el beneficio de la resurrección espiritual del Señor. ¿Ve usted por qué? Hubieron dos caídas. Por lo tanto, hay dos resurrecciones también. Y hay dos tiempos de resucitar. La primera caída en lo literal. Hubo entonces una crucifixión literal y entonces hubo una resurrección literal. Y luego durante las edades de la Iglesia estuvimos recibiendo el beneficio de aquella resurrección literal y de aquel sacrificio literal. Y hubo una caída espiritual y entonces también sabemos que hubo una crucifixión espiritual también. ¿Ve? Y entonces ahora sabemos que estamos recibiendo el beneficio espiritual de la crucifixión espiritual. Por eso encontramos, fíjese, que dice que la palabra está sangrando. La palabra sangró allá en lo literal, en la cruz del Calvario, y la palabra ha estado sangrando o estuvo sangrando en la segunda crucifixión. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpió de todo pecado, del pecado literal original, ¿cierto? Y cualquier pecado que cometiéramos nos limpiaba de todo pecado. Ahora, la sangre espiritual que fue derramada en la segunda crucifixión de Cristo, imagínense si lo crucificaron por segunda vez y no va a derramar sangre. Si en la primera derramó, no va a derramar en la segunda. Lo que pasa es que ahora la segunda crucifixión no fue una crucifixión literal o en la carne, sino que fue una crucifixión espiritual. Por lo tanto, la sangre tiene que ser una sangre que espiritual. ¿De usted? Yo no sé si ya yo le había dicho algo de esto, pero usted encuentra que el hermano Branham dice que podemos ver y nos muestra y nos dice acerca de la palabra sangrante. Ah, la palabra sangrante, entonces la palabra está sangrando. Sí, la palabra estuvo sangrando mientras estuvo aquí en la tierra. Cuando le crucificaron, estuvo sangrando. Bueno, ¿y qué sangraba? ¿Qué es la sangre? ¿Qué era la sangre del cuerpo de Jesús? La sangre, en la sangre está la vida. Entonces, la sangre fue derramada para limpiar de todo pecado que se cometió allá en el principio, pecado original o pecado literal. Y luego la vida de esa sangre regresaba al individuo. Ahora veamos, fíjese, la palabra fue crucificada por segunda vez. Y la palabra, al ser crucificada, fue crucificada espiritualmente. Y las heridas más fuertes las recibió ¿de dónde? Desde los púlpitos. ¿Por quiénes? Por ministros. Y la palabra comenzó a sangrar. ¿Pero qué sangraba la palabra? ¿Qué sangraba el Señor en esta segunda crucifixión? Sangraba la vida. Porque mientras salía la sangre, estaba saliendo la vida del cuerpo, la vida natural del cuerpo, estaba saliendo. Un cuerpo sin sangre, pues no puede estar. Entonces, en esa sangre estaba la vida. ¿Cuál era la vida de la sangre que Jesús derramó? El Espíritu. ¿De usted? El Espíritu Santo. Y el Espíritu después regresó a aquellos en el aposento alto. Entonces, ¿estaban dónde? En el aposento alto, que es la piedra angular.
Entonces la palabra en la segunda crucifixión sangró, estuvo sangrando, por eso él decía la palabra sangrante. Entonces, la palabra sangrante, ¿cuál es la vida de la palabra? La vida de la palabra, ¿quieren ustedes ver entonces qué es la sangre que derramó el Señor en su segunda crucifixión? Fíjese, le crucificaron en el 63. En el 63 le crucificaron. ¿Y qué pasó? Comenzó a sangrar. ¿Para qué? Para limpiarnos, para limpiar a su iglesia, para limpiar a todos los hijos de todo pecado espiritual, del pecado espiritual que fue cometido por la Eva espiritual en el Edén espiritual, cuando Constantino la engañó y entonces entró a denominación, cayó espiritualmente en denominación y entonces, ¿qué pasó? Cayó en el mismo pecado que cayó Eva, pero en lo literal, la Eva espiritual cayó en ese pecado. Entonces el Señor en su segunda crucifixión, ¿qué hace? Limpia a su verdadera iglesia, la limpia de todo pecado espiritual y la limpia de todo pecado de allá del original, la limpia de denominación. Y luego todo dogma y credo y tradición, toda esa clase de pecados, o que son los frutos de la denominación. Los frutos de la denominación son ¿qué? Dogmas, credos y tradiciones. Entonces nos limpia de todo eso, ¿con qué? Con la palabra sangrante. ¿Con qué? Con la sangre de la palabra. Entonces, ¿con qué es que Dios ha estado quitándonos los dogmas, credos y tradiciones? Con esta palabra. Cada vez que vemos que tenemos algo, viene la sangre de Cristo y nos lo quita. ¿Sí? Porque la palabra comenzó a sangrar. Y cuando comenzó a sangrar, cuando fue crucificado, comenzó a sangrar, ¿qué? Comenzó a sangrar todo esto. Comenzó a salir de esa palabra que estaba encallada, de esa palabra que estaba en aquel velo de carne, comenzó a salir ¿qué? Vida. Palabra, mensaje. Comenzó a salir la palabra hablada. Y entonces, con eso es que el Señor nos limpia de todo dogma, credos y tradiciones. Con eso es que el Señor, ¿qué hace? Cada vez que nosotros nos damos cuenta de el Señor, que brotó de lo profundo del corazón del Señor, todo eso que estaba oculto y brotó, ¿qué pasa? La vida que estaba en esa sangre regresa a el creyente. Ahora, la vida que estaba en esa sangre, la vida que estaba en estos mensajes que fueron predicados, la vida que estaba en toda esta revelación que fue traída, tiene que regresar ¿a quién? A el individuo. Y cuando podemos ver la vida regresando al individuo, ¿qué es la vida de esos mensajes? ¿Qué es el espíritu? Porque la vida de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la vida de aquella sangre es ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ve usted? ¿Y qué es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu de esa sangre, de esta palabra? Bueno, es sencillo. ¿Cuál es el espíritu o la vida de Mateo 28, 19? ¿Cuál es la vida de ahí? Pues la vida es Hechos 2:38. Esa es la vida de Mateo 28, 19. Déjeme chequear a ver si bien esto aquí, porque es que uno, pues, algunas veces no se recuerda bien de las cosas. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id,
y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí usted tiene esa palabra. Pero la vida de esa palabra, es Hechos 2:38, que dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que una cosa es la sangre y otra cosa es la vida de la sangre. Porque la vida de la sangre estaba en la sangre de usted. Pero la sangre entonces, ¿qué pasó? Fue derramada sobre la tierra. Así como la sangre de la palabra, del mensaje, de la revelación fue derramada ¿sobre qué? Sobre la tierra, que somos nosotros, porque somos la tierra en estado más avanzado. Pero la vida de esa letra, la vida de esa palabra que fue revelada, la vida de esa palabra es el sentido correcto de eso que fue predicado. Y eso tiene que venir a el escogido como individuo, porque si no viene como individuo a el escogido esa vida, o sea, ese sentido correcto de esa letra que usted tiene, entonces en usted no está obrando el poder de la resurrección. Y solamente el poder de la resurrección es quien puede traer la vida de esa palabra. En la fase espiritual en la cual nosotros estamos, el poder resurrectivo o el poder de la resurrección es que el poder de la resurrección es el espíritu de esa letra, el espíritu de esa palabra, el espíritu de esa palabra sangrante. Tenemos la sangre de la segunda crucifixión de Cristo, porque fue espiritual y entonces la sangre es espiritual, es la palabra, es los mensajes. Y eso es lo que nos limpia de todo dogma, credos y tradiciones. Entonces, cuando viene esa vida de esa palabra, o sea, cuando viene el sentido correcto de todo eso que fue predicado, entonces es que estamos recibiendo ¿qué? La vida de esa letra. Y entonces al recibir la vida de esa letra, eso es lo que a nosotros como individuos nos transforma y nos resucita individualmente a nosotros. Entonces individualmente nos resucitó o nos resucita ¿de dónde? De dogmas, credos y tradiciones. Nos resucita ¿de qué? De toda cosa de la edad de la Odisea, que fue la última edad. Nos resucita y nos hace ¿qué? Una nueva criatura. Hablando en el sentido espiritual, como individuo, nos hace una nueva criatura, espiritualmente hablando. Así como el recibir a Cristo y recibir su primera crucifixión y recibir la vida que estaba en Cristo, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo como las primicias, ¿qué nos hizo? Nos hizo una nueva criatura. ¿Ve? Y ahora nos hace una nueva criatura como individuo religioso. Para que lo entienda mejor, como creyente, como religioso, lo hace usted una nueva criatura. Por eso es que ya no cree ni actúa como actuaba cuando era una vieja criatura, cuando estaba ya en el sepulcro denominacional como individuo, pues actuaba como actuaban allá. Así como individuo, la persona que nunca recibió la primera crucifixión y el sacrificio de la primera crucifixión, pues actúa como actúa todo el mundo, actúa como todos los pecadores. Pero cuando hay el cambio, entonces la vida individual cambia en la persona. Y así también encontramos que la iglesia, la edad de la Odisea, eso es el mundo.
¿Sí? Es el mundo, porque el mundo está en la iglesia y la iglesia está en el mundo, porque rechazaron a Cristo, que era el único que los podía cambiar. Y entonces, al estar el individuo en la edad de la Odisea y no subirle arriba, ¿qué pasa? Está todavía viviendo en el mundo denominacional. Está viviendo en un mundo espiritual, en el mundo espiritual. Está y es un pecador religioso, un pecador espiritual, pecando con dogmas, credos y tradiciones, y pecando y adulterando espiritualmente con denominación. Pero cuando el Señor obra en usted como individuo, entonces usted queda libertado de todas esas cosas y entonces resucita con Cristo la palabra. ¿Ve usted? Esa palabra no quedó muerta. Lo crucificaron por segunda vez, pero es inmortal. Por lo tanto, él sangró, pero ¿qué pasó? Encontramos que no pudieron retenerlo. Siguió sangrando para libertarnos a nosotros de todos los dogmas, credos y tradiciones. Y ahora, después de haber hecho eso, ¿qué pasa? Estamos viendo su vida en nosotros. Usted y yo y todos los escogidos están viendo ahora la vida de la sangre, la vida del mensaje la estamos viendo ahora. El mensaje habla de un nombre nuevo. El mensaje habla acerca de una forma nueva para adorar. El mensaje habla acerca de una nueva dispensación, la dispensación del Espíritu Santo. El mensaje habla de un sinnúmero de cosas ahí. Las habíamos visto, las habíamos leído, pero nunca las habíamos entendido. Porque la vida de esa letra, de esa palabra, no había bajado todavía para vivificar esa palabra, o para vivificarnos a nosotros en esa palabra, para darnos vida, la vida de esa palabra. Entonces, cuando usted, fíjese, se lo voy a poner allá en la segunda dispensación, cuando usted puede tener la orden del Señor bautizando en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues usted tiene la letra. Pero luego, cuando usted logra tener Hechos 2:38 que dice, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, y usted agarra eso y lo une con esa letra, entonces, ¿qué usted tiene? Usted tiene la vida de esa letra. Entonces, eso es lo que pasa en este tiempo también. Cuando teníamos la letra de que había un nombre nuevo y teníamos todas esas cosas, luego el Señor vino, ¿cómo? En forma de ¿qué? De mensaje. Él vino en vida. Ese mensaje vino para hacer una obra interior en usted y en mí. O sea, vino la vida de esta letra. Entonces, cuando vino, o cuando ha comenzado a venir la vida de esta letra, porque actualmente tenemos todavía mucha letra que todavía no sabemos el significado, pero ya de la letra que ya sabemos el significado de eso, pues ya la vida de esa letra ya la recibimos. Ya tenemos la vida de esa letra. Entonces, fíjese, cuando recibimos la vida de la letra que dice que el Señor tiene un nombre nuevo, cuando recibimos la vida de eso, ¿qué recibimos? La vida de eso es el nombre nuevo. Entonces, cuando supimos y recibimos el nombre nuevo, recibimos la vida de esa letra. ¿Ve usted? Entonces, esa vida de esa letra es la que obra en usted como individuo. Ese es el poder resurrectivo o el poder de la resurrección, manifestándose en esa forma para traer vida espiritual a usted como individuo. Y entonces, fíjese, también cuando vino
tuvimos la letra de cómo adorar al Señor, pero nadie entendía qué había que hacer en este tiempo y que había que hacer un cambio en este tiempo, así como hubo un cambio cuando pasó de la ley a la gracia, la adoración cambió y el nombre cambió y todo cambió. ¿Ves? Y entonces nadie se daba cuenta que tenía que ocurrir un cambio también en la adoración. Y teníamos la letra, pero no teníamos la vida de esa letra. Y la vida de esa letra es el sentido correcto de esa letra que teníamos. Teníamos la sangre, pero no teníamos la vida de esa sangre. ¿Ve usted? Y recuerde que la sangre espiritual es la palabra, es el mensaje que fue revelado, la revelación. Pero la vida de esa sangre, la vida de esa letra, es que es el sentido correcto de eso que está dicho ahí. Entonces, cuando vino la vida de esa letra, de cómo adorar al Señor en este tiempo, fíjese dónde, miren, un mensajito tan chiquitito como uno de los mensajes más cortos que predicó el hermano Branham, por lo menos en este mensaje traducido al español, en la forma que fue traducido al español, tiene 24 páginas. 24 páginas nada más. En ese mensajito de 24 páginas está la forma para adorar en este tiempo. O sea, ahí está la letra. Aquí está toda la letra. Y en otros más, hay más letras que corresponde a este. Pero aquí fue donde fue colocado o fue traída la revelación, fue traída la letra para la nueva adoración en este mensajito tan chiquito. Después, más tarde, entonces predicó el hermano Branham otro mensaje que se tituló El lugar escogido para adorar. O sea que es este otro, el único lugar provisto de Dios para adorar. Ya este fue de 46 páginas y fue predicado allá en Luisiana, Shepherd, Luisiana, en noviembre del 65. Pero este otro anterior fue predicado en febrero del 65, o sea que este fue predicado primero, después este. Si no se entendió vino el otro. O sea, entonces unimos los dos y podemos ver mejor el cuadro. Pero solamente con este librito fue que el Señor abrió la puerta para ver la forma correcta para adorar en este tiempo. Entonces, luego fue encontrado en los demás mensajes sobre este mismo tema y luego fue traída la vida de esa sangre, de esta letra, la vida de esa palabra fue traída, fue dada a conocer, vino a usted como individuo cuando vino por la palabra hablada, cuando usted la oyó, esa vida vino a usted, y cuando vino, usted lo entendió, usted lo vio, ¿ve? Y cuando usted lo vio, entonces al poquito tiempo ya esa vida, el espíritu de esta palabra, de esta letra, al usted recibirlo dentro, comenzó a obrar dentro de usted, de adentro hacia afuera. Cuando comenzó a obrar de adentro hacia afuera, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a obrar de acuerdo a esa palabra. Conoció el nombre nuevo, conoció la forma para adorar al Señor, y entonces, ¿qué pasó? Ese espíritu de esa palabra, esa vida de esa palabra comenzó a manifestarse en usted y a través de usted. ¿Cómo? Adorando al Señor de la manera que debe ser adorado, creyendo en el nombre eterno del Señor, y así por el estilo, haciendo las cosas que corresponden a hacerse en este tiempo. Pero primero tuvo que venir la vida de esa sangre, o sea, la vida de esa palabra. Por lo tanto, vemos que hay una forma, hay un proceso
por el cual las cosas pasan, y Dios tiene siempre un proceso para llevar a cabo sus cosas. Y ahora, en este tiempo en que estamos, Dios está obrando en individuos. No está obrando con grupos, sino con individuos. Lo que pasa es que cuando los individuos todos se congregan juntos, pues entonces forman un grupo. O sea, se ve un grupo, pero Dios está obrando individualmente con cada uno. Dios obró en forma grupal cuando estaba obrando con la novia, sacándola y resucitándola de las denominaciones para traerla a la edad de la piedra angular. ¿Sí? Pero ahora Él está obrando individualmente. Cuando nos congregamos todos los individuos, entonces se parece un grupo, pero Dios no está obrando con grupo. Por eso es que usted quizás puede verlo, puede recibirlo, y otro no lo puede ver y no lo puede recibir. Si fuera Dios obrando con grupo, pues entonces nadie entendería, y entonces las cosas serían en forma grupal, y usted haría las cosas porque los demás las hacen. ¿Ve? Pero cuando se trata de Dios obrando en forma individual, usted actúa y obra porque usted ve cómo debe de obrar, y usted recibe la vida de esa palabra, y cuando la recibe, entonces empieza a obrar dentro de usted en forma automática. Y entonces lo que yo veo en usted y lo que usted ve en mí y lo que vemos en cada uno de nosotros los unos a los otros, en la forma en que usted actúa en este tiempo en que vive, es que es Dios obrando dentro de usted. Por lo tanto, por eso es que siempre decimos que usted no trata de imitar nada. Usted deje más bien que lo que hay dentro de usted se manifieste. Y si usted descubre que lo que hay dentro no es bueno, clame al Señor: Señor, saca esto de mí. Saca esto de mí, que esto no está de acuerdo a la palabra. Y yo quiero que lo que hay en mí sea lo genuino. Yo quiero que lo que hay en mí sea la vida de esa palabra. Porque si está la vida tiene que manifestarse a través de usted. Por eso, Señor, saca todo dogma, todo credo, toda tradición de mí, toda denominación, toda cosa equivocada, toda interpretación intelectual que pueda haber en mí acerca de esta palabra que fue revelada. Saca todo eso de mí, Señor, y mete dentro de mí la vida verdadera de esa palabra, la vida genuina de esa letra. Y la vida genuina es ¿qué? Es la correcta forma de entenderse esa letra. Y cuando eso entra genuinamente dentro de usted, comienza a manifestarse en su vida, y usted comienza a ver que no es usted el que lo hace, sino que es eso que está dentro de usted, que es la vida de esa palabra. Yo le pregunto ahora en esta mañana: ¿quién le obligó a usted a usar el nombre del Señor? ¿Quién le obliga a usted a adorar al Señor en esa forma? Nadie le obliga. Es la vida de esa letra que está dentro de usted. Ese es el poder resurrectivo, el poder de la resurrección que se ha metido dentro de usted y está obrando a través de usted. Está obrando a través de usted para llevarnos a la perfección. No es que todos o alguien haya recibido la plenitud, no la hemos recibido todavía. Estamos en proceso de usted, y a medida que vamos recibiendo esta parte de esa palabra, a medida que vamos recibiendo la vida de esa palabra que está en letra ahora, cuando recibimos, por ejemplo, el tema la señal, cuando recibimos el sentido correcto de este mensaje, lo que significa este mensaje para nosotros y lo que es la señal en la realidad, pues recibimos la vida de esta letra. ¿Ve? Y así por el estilo, cada mensaje tiene una vida. Ese mensaje tiene una vida, y cada librito de esto, ahí usted puede recibir la letra, pero con la letra no hace nada. Usted dice: yo creo el mensaje, yo lo creo completito. Mano Branham dice: eso es leer el mensaje. ¿Ve usted? Eso es usted leerlo en forma intelectual, pero tener el significado correcto de esa letra,
Eso es tenerla acá adentro, recibirla acá adentro, ese es recibir la vida de esa letra, y por eso entonces a usted nadie lo empuja a que haga esto o a que haga lo otro, porque cada vez que usted recibe la vida de la letra, usted entonces, cuando abre el corazón, eso se mete ahí, entonces empieza a obrar. Por eso es que, por ejemplo, usted ha oído que Dios a través del hermano Branham habla acerca de la forma de vestir de las hermanas, habla del pelo de cómo debe dejarse el pelo, el cabello las hermanas, no cortárselo. Y usted oye todas estas cosas, pero usted puede tener la letra de eso y no tener la vida de esa letra. Usted con la letra, usted actuaría intelectualmente. Por eso es que no le decimos a usted, obligándolo así de esa forma a vestir de tal o cual forma, sino que le hacemos saber lo que Dios ha dicho y le decimos que usted abra el corazón para que reciba esa vida de esa letra que está ahí, para que entonces en su vida usted pueda ver que el deseo de vestir incorrectamente se le va. ¿Por qué? Porque el Señor quita ese deseo. Es Él el que lo quita cuando esa vida entra dentro de usted. Y así quita el deseo de dogmas, credos y tradiciones, quita el deseo de usted pertenecer a una denominación, quita todos esos deseos de pecado espiritual o de pecado literal también, físico, y entonces usted ve que en usted no es usted el que vive, sino que usted puede decir, no vivo ya yo, vive Cristo en mí, y Él es la palabra. Por lo tanto, no es usted de sí mismo, sino es Él a través de usted. Ahora, hemos visto lo sencillo que es el poder de la resurrección. Es el poder de la palabra de usted. Es la palabra manifestándose y obrando una resurrección, como la obró allá en Jesús, como la obró acá en la iglesia, ahora obrándola en usted. Y esto es en forma individual. Por eso es que no podemos, usted sabe, pensar o tratar de actuar en forma grupal, sino en forma individual. Es un asunto entre usted y Dios. Si usted no hace lo que es correcto, eso es un asunto suyo. Entonces el otro haga lo que es correcto, no importa. Si usted ve que yo no hago lo que es correcto y usted sabe lo que es correcto, hágalo usted. Porque no podemos depender el uno del otro, es algo individual. Y si es algo individual, usted entonces tiene que seguir adelante en ese proceso en el cual usted ha entrado. Así es que seguimos adelante y el que se deje ayudar, pues tenemos que ayudarle. El que no se deja ayudar, pues no podemos hacer nada, pero por eso no vamos a desanimarnos nosotros, sino que seguimos hacia adelante para que el Señor siga obrando en cada uno individualmente. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta noche, en esta mañana, y este tema sencillito que hemos visto, pues que quede en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos ver el poder resurrectivo o el poder de la resurrección obrando en cada uno individualmente para llevarnos a la perfección. No que ya hayamos llegado, sino que Él nos ha tomado ahora de cierto tiempo para acá, podríamos decir del 73 para acá, nos está tomando a nosotros como individuos para perfeccionarnos a nosotros como individuos. Fíjese, los sellos fueron abiertos por el poder vivificador, dice Dios a través del hermano Branham en el mensaje titulado Ya ha salido el sol, página 45-48, y ¿qué usted dio? Fíjese, algo sencillito, revelarlo, darla a conocer o mostrar el misterio de los sellos. ¿Y quién fue el que lo hizo? El poder resurrectivo de usted. El séptimo sello fue revelado también.
pero no fue revelado públicamente. Ya actualmente sabemos que el hermano Branham había dicho que no sería revelado públicamente hasta que llegara esa hora. Habría de ser revelado públicamente, o sea, se habría de decir públicamente qué era el séptimo sello, cuál era el misterio del séptimo sello. Y él dice que era el misterio de la venida del Señor, el misterio de la segunda venida del Señor en carne humana, viniendo con su nombre nuevo y todas estas cosas que usted sabe que corresponden a la venida del Señor, o sea, corresponden al séptimo sello. Entonces nada de eso sería dado a conocer públicamente hasta que llegara esa hora. Ahora, ¿quién reveló el misterio de los 7 sellos? El poder resurrectivo, el poder de la resurrección, el poder vivificador fue el que lo reveló. Y el séptimo lo reveló, pero lo dejó ¿cómo? No lo dejó abierto públicamente o en público, que el público supiera que el misterio del séptimo sello era el Señor viniendo por segunda vez en el hermano Branham, y que el nombre de el Señor, el nombre nuevo del Señor que él recibió cuando ascendió, era el nombre que él tenía puesto, porque ese era la manifestación de Dios en carne, y en la manifestación de Dios en carne es que siempre Dios pone su nombre. ¿Ve usted? Entonces todas esas cosas no las dejó abiertas públicamente, diciéndolo esto es esto y esto es esto. ¿Por qué? Porque no era el tiempo para hacerlo de esa manera públicamente, pero era el tiempo para él traer la revelación de todo eso, y trajo la revelación de todo eso, pero nadie entendió nada. Y ahora él dice, no será revelado en público. Por eso usted encuentra que dice en algunos sitios que el séptimo sello está abierto, y en otros sitios dice no está abierto en público, y que no sería abierto en público hasta que llegara esa hora, ese momento. ¿Ve usted? Ahora cuando vemos que de la noche a la mañana sabemos la venida del Señor, que fue la segunda venida, Dios hecho carne con su nombre eterno puesto, y que ahora hemos entrado en una tercera dispensación, y que la adoración en esta tercera dispensación es usando el nombre eterno de Dios que lo trajo en carne humana. Cuando hemos visto todas estas cosas, y hemos visto entonces que el séptimo sello ha sido dado a conocer públicamente al pueblo de Dios, hemos visto entonces que se ha cumplido esa escritura que dijo que sería dado a conocer públicamente. Y entonces, ¿quién es el que ha hecho eso? No ha habido mente humana que ha hecho eso, no ha habido intelecto humano para hacer eso. Ha sido el mismo que trajo la revelación de los 7 sellos, que fue el poder resurrectivo, el poder vivificador, el poder de la resurrección, es el mismo el que lo ha hecho hoy. ¿Para qué? Para resucitarnos a nosotros como individuos, para hacer esa obra en nosotros como individuos, así como cuando lo hizo revelando el misterio de los 7 sellos allá a través del hermano Branham. ¿Para qué lo hizo? Para resucitar a la novia como grupo. Y ahora viene y lo hace dando a conocer el misterio públicamente. ¿Para qué? Para hacerlo en nosotros individualmente como individuos. ¿No lo ha hecho en usted o lo ha estado haciendo en usted como individuo? ¿No le ha resucitado a una nueva adoración? ¿A una nueva vida espiritual? Y ahora usted y yo decimos como siempre hay que decir, las cosas viejas pasaron, la forma pasada de la segunda dispensación y la forma de adorar, ya eso pasó. Ahora estamos en una vida nueva, con una nueva adoración, con un nuevo nombre y todas estas cosas, porque todo ha sido hecho ¿qué? Nuevo por el poder de la resurrección, por el poder resurrectivo, que es la vida de esa palabra. Ese es el poder resurrectivo, y sigue obrando en nosotros hasta que nos transforme, porque Él lo hará todo por su palabra. ¿Ve? Él lo hará todo por su palabra. Tenemos la letra,
recibimos la palabra en forma de letra y en forma de grabación, y estamos recibiendo la palabra, ¿cómo? Estamos recibiendo la vida de la palabra. Estamos recibiendo la palabra ahora en forma de un mensaje vivificado, o sea, entendiendo correctamente lo que fue ya revelado. Nadie puede hacer o decir o revelar algo, ya todo fue revelado. Ahora es el tiempo de entender todo lo que fue revelado por el poder vivificador que está obrando y se está moviendo para hacer todas esas cosas. Por eso es tan peligroso alguien hablar algo en contra de esa vida, de esa letra. Cualquiera que hable algo en contra de el correcto sentido de esta palabra que tenemos en letra y que la tenemos también en grabaciones, cualquiera que hable algo en contra de la forma correcta de entenderse esa palabra, está en grave peligro. Si habla algo en contra de la interpretación que cualquier persona le dé a esa letra, y eso que hable tal persona o cual persona no es correcto, pues no pasó nada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo tal cosa que dijo Dios aquí o que reveló Dios aquí, quiere decirle esto y 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 esto. Y eso que yo estoy diciendo es errado, es equivocado, está mal, no quiere decir eso. Y usted dice o habla algo en contra de eso que yo dije, y no es realmente la verdad lo que yo dije, no es correcto, pues no pasó nada. Pero si yo vengo y me paro aquí la letra de esto es esto y esto y esto y esto, su significado es esto y esto y esto y esto y esto. Y eso que está siendo dicho es el significado correcto de esa letra, eso es la vida de esa letra. Y si es la vida de esa letra y usted habla en contra, usted está hablando en contra de Dios. Y es un peligro muy grande porque así es que se cruza la línea. Así es que se cruza la línea entre misericordia y juicio. Por lo tanto, tenemos que estar muy, pero que muy reverentes delante de Dios en esta hora en que Dios está obrando de la manera que está obrando y nos está dando el sentido correcto de esa letra o de esa palabra o de ese mensaje que fue traído. O sea que estamos actualmente recibiendo, ¿qué? Recibiendo el espíritu de la letra, o sea, el sentido correcto de esa letra. O en palabras más claras, estamos recibiendo la vida de la sangre. Y la sangre es la palabra, es el mensaje, es la revelación. Estamos recibiendo la vida de esa revelación. ¿Ve usted ahora lo que es la vida del nombre nuevo? ¿Sabe qué es la vida de ese nombre nuevo que estaba revelado y nadie sabía? Pues la vida de eso es William Marion Branham. ¿Ve? Y así por el estilo usted puede ver entonces el resto, y también podemos mirar y saber que nos faltan algunas cositas. Nos faltan algunas cositas, y cuando todo esté concluido, pues ya entonces, ¿qué es lo que falta? Pues que seamos transformados y nos vayamos de aquí. Pero mientras tanto, mientras nos falte algo, no viene la transformación, ni viene tampoco la traslación literal. Ahora, lo que está viniendo es la vida de esa letra o la vida de ese mensaje. Así es que Dios nos bendiga a todos, Dios nos guarde en esta mañana y nos ayude para que no se nos escape la vida. Para que no se nos escape la vida y para que no la menospreciemos o la rechacemos. Fíjese, con el poder de la resurrección, los discípulos salieron haciendo milagros físicos tremendos, y ahora el Señor obrando en forma espiritual, en una resurrección espiritual, está haciendo milagros espirituales que son más grandes que los físicos. Cómo nos abrió los ojos para ver, cómo nos ha sanado de toda enfermedad espiritual, de dogmas, credos y tradiciones, de cáncer espiritual, ese cáncer espiritual que había, y todas estas cosas, Dios cómo las está haciendo en esta hora en que estamos viviendo, y cómo se está dando a conocer
a nosotros individualmente, y usted individualmente puede conocer al Señor, ya le conoce, sabe su nombre y todas estas cosas. Así es que tenemos que estar más que agradecidos al Señor por vivir en esta hora, en este día de resurrección, en este día de Pascua. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ser despedidos, porque si sigo hablando, hay tanto para hablar que lo que no hay mucho es tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana, ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios. Gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana contigo, gozándonos, disfrutando de las bendiciones que tú prometiste que habías de enviar sobre tu pueblo. Señor, es un tiempo glorioso para nosotros como individuos, porque Señor, tú estás moviéndote en medio nuestro, en el interior de cada corazón, Señor, haciendo cosas maravillosas, Señor. Oh Dios eterno, gracias porque hemos estado viendo tu poder de resurrección, tu poder vivificador, vivificándonos a nosotros en nuestro interior y vivificando, Señor, tu palabra. Oh Dios eterno, tú estás haciendo esa labor gloriosa en cada escogido como individuo. Y aunque, Señor, muchos no puedan ver, sin embargo, otros pueden ver. Porque, Señor, es un milagro individual el cual tú estás haciendo en cada individuo. Ahora, Señor, sabemos que no podemos depender si el otro ve para nosotros ver, sino que es algo entre tú y el individuo, Señor. Ahora, Señor, no resta sino decir lo mismo que tú dijiste en aquella ocasión. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos de los profetas desearon oír lo que oís y no lo oyeron, y ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver las cosas que estamos viendo y oír, Señor, las cosas que estamos oyendo. Ahora, Señor, ayúdanos para ser agradecidos en esta hora y ser al Señor completamente y totalmente humildes y sencillos en esta hora, y saber que el que está haciendo estas cosas eres tú, Señor. Es tu poder vivificador, tu poder dinámico, Señor, es la dinámica la cual está obrando en cada individuo, Señor, para que entienda todo lo que ya fue revelado. Ahora, Dios eterno, Dios santo, gracias porque has hecho vivir esta palabra en nuestros corazones. Ahora es vida, Señor, es carne de nuestra carne y vida de nuestra vida. Ahora, Señor, ayúdanos a todos para que este mensaje haya sido, Señor, de adelanto espiritual, de que con este mensaje, Señor, crezcamos espiritualmente bastante, Señor, en esta mañana, para, Señor, que estemos más cerca de la estatura del hombre perfecto.